Hola. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenos días. Como podéis comprobar, este año no estoy muy bien de la voz, así que probablemente después de ahora ya no me veáis aquí arriba. Pero como bien me dijo Jesús anoche, esto ya es tradición. Son 8 años Claro que sí. presentándolo. Entonces, bienvenido al Congreso Más Allá. Me lo vaya a perdonar, pero este año voy a leer. Así que Jesús Callejo, escritor, investigador y abogado, director de la Escóbula de la Brújula y colaborador de Ser Historia, que son programas radiofónicos de Cadena Ser. Durante 40 no, te he puesto muchos años de golpe. Durante 14 años formó parte del equipo del mítico programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Es colaborador habitual de revistas especializadas y ha participado en programas de televisión como Cuarto Milenio. Fue uno de los creadores del Museo de la España Mágica en Toledo y es autor de más de una treintena de libros, como por ejemplo Breve Historia de la Brujería, Secretos Medievales o La España Extraña con Javier Sierra. Hoy nos viene a hablar de la biohistoria, desvelando enigmas históricos. Así que un aplauso para él. Gracias. Muy buenos días. ¿Se oye bien? ¿Habéis desayunado bien? ¿Habéis dormido bien? ¿Preparados para lo que vais a escuchar? ¿Estáis todos montados en el cronovisor, en esta cápsula del tiempo, en este viaje temporal? Pues si ponemos esto en pantalla, que ya aquí ya necesito algún técnico que me diga cómo se pone la primera imagen, antes de tocar aquí por si acaso. ¿Alguna ayuda para que venga Antonio? Mientras ponemos la primera imagen, ante todo, dar las gracias a Virginia por esta presentación tan cariñosa, dar las gracias a Antonio Pérez por ser el artífice, el factotum de este evento, ni más ni menos que 8 ediciones de este Congreso Más Allá. Dar las gracias, como no, al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a este Teatro Circo y, por supuesto, siempre lo más importante, a todos vosotros, los que generáis energía, los que generáis poder y los que hacéis que esto cada año tenga sentido. Sin público, sin gente, sin personas como vosotros entusiastas, de nada serviría este tipo de ponencias, porque en el fondo todos los que estamos aquí, yo en este caso tengo el honor y el orgullo de ser el primer ponente, pues lo que nos gusta es eso, compartir nuestras investigaciones, compartir aquello que nos entusiasma, nuestras lecturas, nuestros viajes, en fin, que luego lo manifestamos en libros, en programas de radio, en artículos y, como no, en este tipo de conferencias. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El poder compartir lo que sabemos y luego darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos entusiasman, también entusiasman a muchísimas personas, porque en el fondo todos estamos en un mismo camino, que es el camino del aprendizaje, del conocimiento y de experimentar lo que somos y por qué estamos aquí. Y una de las herramientas que se ha utilizado durante unos cuantos años, no demasiados, es precisamente esto de lo que voy a hablar, que es el código genético, que es el ADN, que es esa secuencia del genoma que nos permite identificar y, sobre todo, resolver muchos de los enigmas históricos que hasta ahora eran irresolubles y que, gracias a esta herramienta tan fabulosa, ¿no?, que es la medicina forense y la antropología forense, podemos ahora adivinar, y en algunos casos sin ningún margen de duda, qué es lo que pasó con determinados personajes históricos, como Napoleón, como Colón o como incluso Luis XVII, algunos de los casos que os iré contando. Por eso un poco lo he titulado esos forenses de la historia, esa biohistoria, que es una nueva disciplina, la biohistoria, donde se juntan muchísimos especialistas. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de criminólogos, estamos hablando de genetistas, estamos hablando de antropólogos, estamos hablando de historiadores, todos ellos con un único fin, que es resolver muchos de esos enigmas que hasta el día de hoy, solo por la vía de la antropología, solo por la vía de los huesos, era imposible determinar pues un poco si la habían asesinado, si la habían envenenado o si podemos identificar fehacientemente unos huesos con el personaje que dice ser esos huesos. Que eso, que parece
una tontería, pero no lo es, porque hay cantidad de huesos, y no voy a tocar, por ejemplo, el tema de las reliquias, pero hay cantidad de reliquias atribuidas a un determinado santo o santa que luego resulta que no son. Pero aquí, acordaros un poco que hay un momento clave dentro de ese descubrimiento del ADN. Bueno, el ADN como molécula se descubrió en el siglo XIX, ¿vale? Pero lo que es la estructura del ADN, como veis, estos dos personajes, Watson y Crick, lo descubren en 1953. Realmente hay más gente implicada, pero son a ellos los que les dan el premio Nobel de Química 10 años después, ¿no? En 1963. Pero ya sabiendo cómo es la estructura, esa especie de espiral, ¿no? de esos nucleóidos que se van produciendo, es cuando nos empezamos a dar cuenta que el ADN tiene una información evidentemente importante, porque es hereditaria, es donde se acumula un poco toda nuestra parte, por decir así, biológica. Cada genoma del ser humano es única, es irrepetible, por eso es muy fácil seguir un poco el rastro de una persona en el momento que tengamos algún tipo de materia orgánica, que puede ser pelos, que puede ser una uña, que puede ser sangre y, por supuesto, que puede ser huesos. Y esa labor es lo que hizo, por ejemplo, que en un programa que hicimos de la escóbula de la brújula, donde invitamos a Nacho Navarro, se esté haciendo en España, porque me gusta mucho ese tipo de investigaciones que se está haciendo en España, se está haciendo en España una investigación, por ejemplo, dentro de lo que sería la Comunidad de Aragón, para saber, por ejemplo, los primeros reyes de Aragón, empezando por Ramiro I. Y en este caso tenéis a Nacho Navarro en este programa antecesor, en la televisión aragonesa, donde él nos estuvo contando cantidad de cosas que se están descubriendo gracias al análisis de ese ADN, en fin, de ese cromosoma que está en el núcleo de las células. Ya sabéis que el cromosoma sería un poco como la biblioteca, y luego dentro de esa gran biblioteca que tenemos cada uno, cada libro sería un gen. Y dentro de esos genes lo que nos están indicando es un poco la producción de hormonas, de enzimas y de proteínas y de tantas y tantas cosas. Todo eso, en un hueso, tú lo puedes saber, y puedes saber de qué murió. Por ejemplo, en el caso, lo que nos contaba Nacho Navarro, en el caso de Ramiro I, el primer rey, ¿no?, de esta dinastía aragonesa, él al final acaba muriendo de un lanzazo, ¿no? Se descubre que tiene una erosión en una de las vértebras, y entonces se sabe que o bien por una flecha o bien por una lanza le entró por el abdomen y prácticamente murió al instante, ¿no? Bueno, cosas de estas que podemos saber, incluso la altura que tenía, si tenía algún tipo de enfermedad, si tenía caries, si padecía algún tipo de dolencia genética, todo esto lo vamos sabiendo, ¿no? Y lo mismo pasó pues con, bueno, ahí lo tenéis, ¿no?, también con las famosas heroínas del sitio de Zaragoza, como Agustina de Aragón y tantas personas. Tener esta información a día de hoy, donde podemos poner rostro, incluso luego os traeré, ¿no?, la reconstrucción de algunos de los rostros para que veamos cómo eran estos personajes de los que teníamos solo constancia a nivel literario, a nivel histórico, incluso a nivel legendario, pero no teníamos constancia de cómo era su rostro, si eran guapos, si eran feos, en fin, si tenían un rostro. Ya sabéis que muchas veces se dice, ¿no?, que la mirada es el espejo del alma, si realmente ese rostro evidenciaba el talento o no, porque hay personajes que se caracterizaron no por su talento, sino sencillamente por su maldad, ¿no?, por la forma de hacer daño a los demás. Fijaros, os he traído una pequeña sinopsis de los grandes antropólogos que para mí me parece que son una referencia actual a la hora de meter el bisturí genético y empezar a dilucidar lo que hay de verdad o mentira en determinados personajes históricos. En el caso de Philippe Charlier, como le llaman, el Indiana Jones de los cementerios, muchas de sus obras van encaminadas a eso precisamente, ¿no? A él le dan los huesos de algún personaje y él tiene que determinar qué pasó con ese personaje. Por ejemplo, él tiene embalsamado, por ejemplo, el corazón de Ricardo Corazón de León, curioso, ¿no? Con lo cual sabemos mucha información de este rey británico. Las reliquias de Juana de Arco, que luego se demostraron que de reliquias de Juana de Arco nada, porque al final eran los huesos de un gato y de una momia egipcia de muchísimos siglos anteriores a Juana de Arco, pero le hicieron pasar por una reliquia. En el caso del ADN de Diana de Poitiers, que luego los comentaré, de Agnes Sorel, la cabeza del rey francés Enrique IV, en fin, cantidad de casos que está investigando y que, hombre, para el que no le gusta la historia le va a dar exactamente igual, pero para los que nos gusta la historia, tener esta herramienta, ¿no?, pues para mí es fundamental, sobre todo porque considero que es fundamental saber un poco por dónde van los tiros a la hora de determinar ciertas biografías que tienen muchísimos rasgos oscuros. En el caso de Clyde Snow, también un antropólogo forense norteamericano, por ejemplo, él ha pasado por sus manos los huesos de Kennedy, de Tutankamón, de Joseph Mengele,
y ahora sabemos muchísimo más de estos personajes gracias a muchas de las tecnologías que él utiliza. En el caso de Francisco Echevarría, de Paco Echevarría, yo creo que le conocéis, prácticamente ha estado metido en todos los fregados últimamente de huesos para determinar, en el caso, por ejemplo, de Cervantes, que es cuando más conocido, también utilizando los huesos de dos chilenos, ¿no?, célebres como fueron Víctor Jara y Salvador Allende. Por ejemplo, en el caso de Salvador Allende siempre quedó la duda de si la habían asesinado o se había suicidado. Bueno, pues al final Echevarría llega a la conclusión exacta de que él se suicida antes de que entre las tropas de Pinochet. Bueno, detalles que parecen insignificantes pero que son fundamentales. El caso, por ejemplo, en Aragón de Salvador Baena, con el que estuve hace poco conversando y que tuvo mucho que ver con la identificación, por fin, del Papa Luna, ¿no?, de la famosa cabeza del Papa Luna, que luego comentaré. Y, por supuesto, José Antonio Lorente, uno de los grandes médicos forenses que tenemos en España, donde está metido en muchos procesos de identificación, por ejemplo, de niños desaparecidos, del tráfico de órganos, en fin, proyectos que está considerado como un poco el referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ejemplo, de fosas comunes donde se están extrayendo huesos y poder identificar a quién corresponden esos huesos. Por supuesto, muchas de esas fosas comunes tienen que ver también con la Guerra Civil. Pero bueno, saltó un poco a la palestra con los huesos de Colón, ¿no? Al final, si era Colón o no era Colón, aquello que se esconde o se oculta o se guarda en la Catedral de Sevilla. Luego comentaré también. Y, cómo no, pues a Miguel Botella, ¿no?, también otro referente. Por eso digo que veáis que en España tenemos a muchísima gente que está implicada en esta misma dirección que a todos nos interesa. Yo no soy médico, yo no soy antropólogo, yo no soy historiador, pero todo esto me interesa igual que creo que os interesa a todos vosotros. ¿Por qué? Porque queremos saber nuestro pasado, queremos saber de dónde venimos, queremos saber quién era esta gente, las filias, las fobias, qué padecían, qué ansias tenían, por qué quisieron gobernar el mundo, por qué murieron de la forma que murieron. Bueno, pues gracias a ellos podemos conseguir muchísimas cosas. Y, por ejemplo, pues empezamos, si queremos hacer una especie de sinopsis y de recorrido cronológico, Tutankamón. Ya sabéis que siempre se ha hablado mucho de Tutankamón. ¿Qué le pasó a Tutankamón? Es un joven rey que llega al poder a los 10 años, prácticamente un imberbe, con lo cual era manipulable por todos los sitios. Al final acaba muriendo a los 19 años. Tutankamón fue un faraón mediocre, un mindundi. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es la única tumba que se encuentra intacta. Ojalá hubiéramos podido encontrar la tumba de Ramsés II o la de Seti I, porque estos sí que eran faraones que vivieron muchísimo tiempo y además tuvieron un poder prácticamente omnímodo. Bueno, pues en el caso de Tutankamón es famoso por eso, porque se encuentra su tumba intacta. Pero siempre quedó la duda de, efectivamente, ¿cómo murió? Al final, sabéis que hubo una tesis diciendo que muere de un estacazo que le da precisamente su visir, que se llama Ay. Claro, al decir ¡ay!, de estacazo en la cabeza, pues parece que todo encaja. Pero no, él no muere de un golpe en el cráneo. Es verdad que se encontró una esquirla en su cráneo, en la momia, porque se hizo una mala momificación. De hecho, hubo una especie de combustión espontánea por el tipo de aceites que se estaban utilizando. No sé si lo conocéis, o sea, quedó chamuscada, el pobre hombre, desde el más allá, quedó chamuscada la momia porque el natrón, y en fin, los ungüentos que le utilizaron, pues al final hubo una especie de combustión y quedó carbonizado prácticamente. Pero había una esquirla en su cráneo y se pensaba que había sido pues, como consecuencia de un golpe. No, gracias a Clay Snow, y en fin, a todo ese tipo de técnicas forenses de antropología, se ha demostrado cómo murió. Ahí veis que hay una reconstrucción un poco de su rostro, así jovencito el hombre, por supuesto tendría una peluca en su momento, y veis que está cojeando. Bueno, pues al final lo que se ha demostrado es que él tuvo un accidente en un carro de combate, como consecuencia de lo cual tuvo un problema en el fémur, en la pierna izquierda, y tuvo una septicemia y al final acabó muriendo. Esa fue la muerte, no sé si gloriosa o ignominiosa, de un faraón, un mindundis, que a los 19 años pasó a la historia dentro de esa dinastía 18, ¿no? Y aquí creo que tengo, si no recuerdo mal, otra de las imágenes. ¿Ves? Ahí está su cráneo y tal, y ahí tenés otra fisonomía. Yo no sé si era guapo o era feo, según la estética de la época, porque estamos hablando del 1333 a.C., o sea, que han pasado unos cuantos años, ¿no? Pero ahí tenéis, gracias a que se pudo conseguir un poco su momia, si no hubiera sido imposible hacer esta reconstrucción facial. Y a ver si esto pasa. Fijaros, en el caso de Ramsés III, ya estamos hablando de 2 dinastías después, en la dinastía 20, una de las cosas que se ha determinado gracias a la momia es que tenía siempre como un pañuelo en el cuello, ¿veis? Cuando le quitaron el pañuelo en el cuello, ¿sabéis lo que se descubrió? Que había sido degollado, un faraón degollado. Claro, el que se le ocurrió
supuestamente tendría que haber muerto, ¿no? Pero no, porque la conjura, el complot, estaba dentro de su familia. Se sabe que fue su esposa, una de sus esposas, y fue su hijo. Entonces, con lo cual tampoco hubo consecuencias porque la dinastía continuó. Pero Ramsés III, del que se sabía que era de la dinastía 20, en fin, que tuvo un reinado mucho más próspero y más longevo que el de Tutankamón, pero al final se lo cargaron. Bueno, pues lo sabemos gracias al TAC, ¿no? A este tipo de tomografía axial, que es fundamental para adivinar muchas de las enfermedades o muchos de los virus y muchas de las bacterias que tenían este tipo de momias y de qué murieron, que fue este caso. Se ve que esto tiene de poca pila porque hay que acercarse. Fijaros, nos vamos a Francia y en el caso de Agnes Sorel está considerada como la primera amante oficial reconocida en Francia, lo cual era raro, porque normalmente las amantes se tenían, pero no se reconocían, se quedaban ahí un poco en un segundo plano, ¿no? Bueno, pues en este caso, que era la amante de Carlos VII, esta mujer muere de una forma muy casi repentina, ¿no? Ella tenía solo 27 años en ese momento, en 1450, y con 27 años ya había tenido también unos cuantos hijos. Al final desaparece esta mujer, es verdad que tenía mucha influencia, al ser la amante oficial reconocida del monarca, pues imaginaros las envidias, las rencillas que había, ¿no? Bueno, pues al final esta mujer muere. Siempre se sospechó si había sido asesinada o oficialmente en la autopsia dice que muere de un flujo de vientre. Flujo de vientre en aquella época, ¿sabéis lo que significaba? Disentería. Bueno, pues se analizó la momia por Philippe Charlier, este antropólogo forense que os he comentado antes, y se ha descubierto qué le pasó a esta mujer. Unas dosis excesivas de mercurio. La duda está, sí, porque muchas veces se utilizaba el mercurio para curar determinadas enfermedades, o sea, no se sabía la capacidad tóxica que tenía el mercurio en aquella época, pero las dosis que tenían eran letales. Sí, ella lo tomó por, en fin, una especie de medicamento prescrito por su médico o realmente a alguien se lo quiso cargar. Parece, por lo que decía Philippe Charlier, que por la cantidad de dosis que tenía de mercurio se la quisieron cargar y efectivamente se la cargaron a los 27 años. Fijaros si era tan importante esta mujer que una de los cuadros, de las joyas artísticas más importantes del siglo XV, que es esta Virgen de Melun de Jean Fourquet, el rostro es el de Agnes Sorel. Para que lo comparéis. Espera, antes de eso, ¿ves? Agnes Sorel, el cuadro, es que se llevaba lo de un seno fuera porque eso daba una especie de distinción, no es como ahora. Y fijaros, el rostro de la Virgen, exactamente la misma. No es la primera vez, bueno, eso también lo utilizaba, por ejemplo, Caravaggio y tantos otros, no es la primera vez que se buscaba a un amante, incluso a una prostituta, para poner el rostro de una virgen, lo cual parece una aberración, pero hay multitud de cuadros que tienen este tipo de secuencia, ¿no? Bueno, pues ahí la tenéis, pero digo, son pequeñas curiosidades de la historia, pero que yo creo que es interesante conocer, ¿no? En el caso de... Fíjate, otra amante, ¿no? Diana de Poitiers. En este caso es muy curioso, porque esta mujer estaba considerada la mujer más bella de su época. De su época en Francia, evidentemente, ¿no? Estamos hablando ya, como ves, del siglo XVI. Diana de Poitiers decía que tenía una especie de piel de porcelana, era como una muñeca, era una mujer que se enamoraba, cualquier mortal se enamoraba de ella, ¿no? Hombre o mujer, por supuesto, claro, era la amante del rey de entonces, que era Enrique II. Bueno, pues esta mujer también muere de una forma un poco sospechosa. ¿Sabéis de qué muere al final? ¿Se la cargan como pasó con Agnes Sorel o no? No. Esta mujer muere precisamente porque quería ser más guapa, por ser más bella. Entonces, por entonces, había una prescripción médica, en fin, más que médica, de algún curandero, de algún alquimista, que decía que si bebía una especie de sustancia, de pócima, que tenía partículas de oro, ella rejuvenecería. Que esto es un poco lo que pasó también a Qin Shi Huang, ¿no? En fin, a uno de los grandes monarcas de China, ¿no? El que da precisamente pie a la dinastía Qin y el que además construye la famosa muralla. Bueno, pues el beber este tipo de partículas de oro disueltas en un tipo de bebida y tal, al final eso es lo que acabó con su vida. Es decir, precisamente por mantenerse joven eternamente, bueno, a lo mejor lo consiguió porque murió de la forma que quería, como un cadáver bonito, ¿no? Un poco lo que siempre se decía de James Dean. Bueno, pues esto se sabe gracias a las técnicas genéticas y gracias a que se conservan sus huesos. Y nuestro recorrido, ya que seguimos en Francia, con Enrique IV de Francia, ese rey galante, como le llamaban, ¿no? Por cierto,
Murió el hombre asesinado en 1610. Este hombre es el que intentó que hubiera una tolerancia religiosa y permitió el culto, por ejemplo, a los protestantes. Así que hubo un católico fanático, un católico agresivo, François Rebeillac, que se lo cargó, ¿no? Dice, no, a mí no, tolerancia ninguna, y la forma de crear más crispación era cargarse a este rey. Bueno, pues al final tuvo una profanación, su tumba, en fin, se le enterró en la Catedral del Saint-Denis, al final se profanó a raíz de la Revolución Francesa, pasó un poco en Francia, pues lo que pasó aquí, a lo mejor con la desamortización de Mendizábal, lo que pasó también con la Guerra Civil. Es decir, que al final los restos pues quedaban desperdigados por muchísimos lugares, y la momia de Enrique IV estuvo bastante tiempo ignorada, ¿no? Aquí tenéis el rostro, un poco cómo sería. Lo que pasa es que este rostro, en función de la momia que se ha encontrado, porque la cabeza al final apareció no, está aquí. La cabeza al final apareció como una especie de reliquia en la casa de un jubilado, o sea, para que veáis que los restos fueron yendo de un sitio para otro. Una vez que en 1795 profanaron la iglesia, la Catedral de Saint-Denis, pues sus huesos quedaron por ahí. Y había que determinar si realmente esa calavera, ese cráneo, correspondía al monarca, y se demostró. Luego, efectivamente, cuando hicieron la reconstrucción facial, aquí queda muy guapo, pero la reconstrucción facial es que no tenía prácticamente pelo, estaba totalmente calvo cuando murió y tenía un problema de dentición bastante severo, ¿no? O sea, que tenía una serie de problemas y de dolencias que si no lo hubieran asesinado en 1610, mucho tiempo de vida tampoco le quedaba. En el caso de Descartes, ya sabéis que pasa lo mismo, sí, ya que hablamos de cráneo, la biografía de estos personajes es curiosa y se podría decir, utilizando un titular periodístico, que era gente que iba de cráneo, ¿no? Porque su calavera iba teniendo distintas peripecias. En el caso de Descartes, ya sabéis, el gran filósofo, el del discurso del método, el de cogito ergo sum, el de pienso luego existo, en fin, y tantas cosas, que además tuvo una noche luminosa en un momento dado en el que él se reveló que estaba destinado a la filosofía y a la matemática, una historia que, por cierto, cuento en el cronovisor de Nacho Ares, en este programa de Ser Historia. Bueno, pues Descartes al final era un tío pacífico, en fin, no quería meterse en jaleos. Él conocía, por ejemplo, la teoría heliocéntrica, y como sabía lo que le había pasado a Galileo, dice, yo no me meto en jaleos, no va a ser que la Inquisición me persiga. Era un hombre como muy discreto, pero llega un momento en que la reina Cristina de Suecia le dice, ven para acá, que sé que eres muy listo y quiero que me hagas de tutor y que me enseñes cosas, ¿no? Y este hombre, en aquella época, estamos hablando del año 1649, pues decía, yo a Estocolmo, a Suecia, con el frío que hace. Además, él nunca madrugaba, él se levantaba a la hora que le daba la gana, en fin, como buen libre pensador que era, como autónomo, pues allí le obligaban a levantarse a las 5 de la mañana, en fin, duró 6 meses. Cogió una pulmonía, dice oficialmente, y murió. Pobre hombre, ¿no? Descartes. Pero no hay que descartar la posibilidad de que muriera envenenado. Y efectivamente, hay una investigación de Eik Pais, de un antropólogo forense alemán, que cogiendo, porque su cráneo se conserva, su cráneo luego fue pasando de mano en mano, porque por entonces era muy famosa la frenología. Se pensaba que en el cráneo de una persona célebre, de un auténtico talento, pues ahí estaba comprimido todo ese espíritu. Bueno, en el fondo es lo que hacían también las tribus celtas, cuando decapitaban al líder enemigo, ¿no? Le llevaban luego la cabeza pensando que esa cabeza era un talismán, era un amuleto donde estaba concentrado todo su poder, toda su energía, ¿no? Toda su fuerza vital. Bueno, pues un poco pasó con el cráneo de Descartes. Analizando el cráneo de Descartes, se descubre una cosa, que efectivamente él no murió de pulmonía en 1650 en Estocolmo, sino que muere envenenado por arsénico. Es decir, él, acordaros, era católico, venía de Francia, y allí pues no eran católicos en Suecia en aquella época, no gustaba mucho la influencia que estaba ejerciendo sobre la reina Cristina, y parece que hubo una conspiración para quitárselo del medio, entre los madrugones, entre los catarros, entre, en fin, que no le gustaba nada aquella vida, le fueron metiendo un poco de arsénico en las comidas y se lo cargaron. Hoy lo sabemos gracias a esta investigación. Descartes, a su pesar, el pobre hombre que utilizó el método racionalista, al final fue víctima también de una conspiración, en este caso religiosa. ¿Qué pasó con Napoleón? Hacemos una encuesta, levantar la mano. Los que pensáis que murió de muerte natural, levantar la mano. Uy, va. Los que pensáis que murió asesinado, bueno, ¿habéis leído ya el dictamen forense entonces? No sé. Pues no murió asesinado, murió, es verdad, que murió en Santa Elena, murió. El hombre ya tenían buscado una tercera isla para llevarle, ¿no? De la isla de Elba ya se escapó, pero en Santa Elena no se llegó a escapar. No, murió de un cáncer de estómago. Es verdad que se le encontraron bastantes
dosis de arsénico, pero bueno, por entonces también el arsénico se utilizaba en otro tipo de componentes de medicina y es verdad que en los pelos, en los mechones de pelo que se ha descubierto, pues tenía arsénico, pero no lo suficiente para que acabara con su vida. Al final, la investigación que se ha hecho, en fin, su cadáver está en Los Inválidos, ahí en París, en Francia. Por cierto, hay otra historia también muy curiosa que algún día se descubrirá, ¿no? Y es que dice que dieron un cambiazo, que el que está enterrado en Los Inválidos no sería Napoleón, sino que sería Cipriani, que era un poco como su secretario personal. Si es verdad, es fácil de determinarlo, pero igual que sería fácil determinarlo si sumamos determinados cadáveres. Pero bueno, fuera de eso, lo que sí se ha descubierto es que la muerte que él tiene el 5 de mayo de 1821 fue por un problema gástrico. De hecho, fijaros, en muchas fotos, en muchos retratos de la época, ¿cómo se le ve? En teoría se le ve como... No, pero realmente la mano la tiene en el vientre. O sea, él tenía unos ardores estomacales tremendos. Y él tenía ese problema que al final, evidentemente, con las condiciones insalubres que tuvo en Santa Elena, pues no podía ir a mejor. Y al final acabó muriendo. Pero nadie se lo cargó, no interesaba ya cargárselo. Ya estaba él bastante aislado y estaba como bastante desprestigiado en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, él muere, y este es el diagnóstico oficial, muere de un cáncer de estómago. Ahí tenéis un mechón de pelo. Gracias a estos mechones de pelo, al tener este componente genético, estos genes que os decía, se puede determinar el bagaje histórico y sobre todo médico y biológico de un personaje de estas características. Y esto se hizo gracias a este laboratorio, que es un acelerador de partículas. Este laboratorio, el europeo de radiación, el sincrotrón, el que está en Grenoble, no sé si habéis oído hablar de ello, es un acelerador de partículas. Es increíble, ¿no? Porque está dando unos resultados tremendos, no solo para determinar, en fin, nuevas partículas o el componente de muchas partículas subatómicas, sino también funciona como una especie de supermicroscopio, de tal manera que a través de haces de luz, de la luz sincrotrón que llaman, puedes analizar desde la luz visible hasta los rayos X. Entonces, si tú analizas una muestra genética con este sincrotrón, que es lo que ha pasado con estos pelos, este mechón de pelo de Napoleón, vas determinando toda la secuencia de esos los núcleos de las células para saber exactamente los problemas genéticos que pudo haber tenido. Entonces, por ahí se supo, ¿no? También se utilizó, por ejemplo, para el caso de Agnes Sorel, que os he comentado antes, el sincrotrón, otro de las herramientas técnicas, científicas más punteras a la hora de poner luz sobre muchos aspectos sombríos de personajes históricos. Que es un poco lo que ha pasado con el famoso corazón de Luis XVII. ¿Sabéis quién era Luis XVII, no? Sabéis que era el hijo de Luis XVI y de María Antonieta. Luis XVI y María Antonieta, la guillotina, esa guillotina de Antonio Pérez que me pondrá cuando llegue el tiempo determinado, que era corta ya. Bueno, pues ahí era una guillotina efectiva y sus padres mueren. Entonces, ¿qué pasó con su hijo? Tenían el delfín, el famoso delfín, que era supuestamente Luis XVII. ¿Qué pasó con él? Siempre hubo bastantes comentarios de que le llevaron a la prisión del Temple en París y que allí se quedó. Otros dicen que se escapó, incluso hay películas, ¿no? Incluso novelas de Alejandro Dumas donde se especula con la posibilidad de que se escapara. De hecho, hubo por lo menos una docena de candidatos en aquella época, que, ya mayorcitos, que decían que era Luis XVII. Es decir, que Luis XVII no había muerto en esta prisión del Temple y que había subsistido. Claro, esto era importante porque eso quiere decir que la dinastía de los Capeto había continuado, ¿no? Era fundamental para un poco el futuro, ¿no?, de la monarquía de Francia. Bueno, pues el corazón se ha conservado. Es decir, el corazón se ha conservado de este niño. Y digo de este niño porque al final era niño, ¿no? Cuando él muere el 8 de junio de 1795, se llega a la conclusión, sin ninguna duda, de que este corazón correspondía al delfín, correspondía al que, si hubiera reinado, hubiera sido Luis XVII, que él muere a los 10 años, que muere de tuberculosis y que muere efectivamente dentro de la prisión del Temple en París. Conclusión, todos los candidatos, y hay unos cuantos, algunos famosillos, todos aquellos que dijeron que era Luis XVII, era mentira. Por entonces ya se sospechaba y alguno de hecho fue a la guillotina también por decir que era Luis XVII, pero ahora mismo no queda ninguna duda. ¿Ves? Importante, porque son páginas de la historia que sirvieron para fabular, para novelar, pero ahora el que quiera novelar sobre si Luis XVII sobrevivió no tendría ningún sentido porque científicamente sabemos la verdad. Mirad, esta noticia que apareció no hace demasiado tiempo. El esqueleto de Ricardo III emerge en un parking de coches. Dice, pero vamos a ver, si este era un rey de Inglaterra. Fijaros, de hecho muchos los conoceréis por la famosa tragedia de William Shakespeare.
Ricardo III, por cierto, no queda nada bien, era un tirano, en fin, un degenerado. Solo reinó durante 2 años, pero suficiente, ¿no? Es el último monarca de la dinastía York y entonces en una batalla que él tuvo, la batalla de Bosworth, pues él muere en manos del ejército de los Tudor, ¿no? Entonces, con lo cual ese linaje de los York queda ahí ya desaparecido. Y bueno, pues al final lo mismo, o sea, él fue enterrado en su momento con honores hasta que llegó Enrique VIII. Enrique VIII ya sabéis que crea el anglicanismo y muchas de estas tumbas pues fueron también profanadas, fueron expoliadas y una de estas tumbas correspondió ni más ni menos que a Ricardo III y se perdió el rastro, ¿no? de él. Y hace poco apareció su cuerpo, o lo que se pensaba que era su cuerpo, aquí, en Leicester, en este lugar. Fijaros cómo aparece, se supone por una serie de pistas que corresponderían a este monarca y ahí es donde, una vez más, los antropólogos forenses llegaron a determinar que efectivamente era el rey. Pero sin esto hubiera sido imposible saberlo, ¿no? Si al final este esqueleto correspondía a este monarca desaparecido en el siglo XVI, en la época de Enrique VIII. Bueno, pues apareció. También ahora sabemos, por ejemplo, cómo murió Iván IV el Terrible. Iván IV el Terrible, ya sabéis que es el primero que utiliza el título de zar. Este era hombre bipolar, tampoco tenía accesos de ira, como era un tío muy culto y muy majete y muy dadivoso. Bueno, pues él de hecho llegó a matar de un bastonazo a su propio hijo, que es lo que refleja este cuadro, para que veáis cómo estaba de tarao, ¿no? Iván IV también tenía una de las bibliotecas más fastuosas, también con muchos libros de magia negra, de alquimia, que desapareció de una forma misteriosa aquella biblioteca. Bueno, pues también, como tenemos los huesos de Iván IV, sabemos de qué murió. Y murió. Él tenía sífilis, bueno, tenía tantas cosas. Y un tratamiento para la sífilis era también tomar mercurio. Bueno, pues también se pasó con el mercurio y al final acabó muriendo. Para satisfacción de todos sus súbditos en Rusia, que estaban un poco ya bastante saturados de los crímenes y de los desmanes que hacía Iván IV el Terrible. Ahí le tenéis, alguien que el mercurio, intentando curarse, que lo que le pasó un poco a Diana de Poitiers, intentando mejorar su aspecto físico, pues al final acabó muriendo. Que es un poco, ya que seguimos en Rusia, que es un poco lo que pasó con la dinastía Romanov. Ya sabéis que esta dinastía al final muere, todos ellos fusilados en Ekaterimburgo, pero siempre hubo una persona, sobre todo hubo alguna más, ¿no? Pero hubo una persona que era Anna Anderson, que decía que era ni más ni menos que Anastasia, que la princesa Anastasia. Os acordaréis de esta historia, ¿no? Además estuvo prácticamente por todas las cortes europeas diciendo que ella no había muerto fusilada, que ella se había salvado, en fin, por una serie de peripecias históricas y que había sobrevivido. Bueno, al final se encuentran estas tumbas, ¿no? en Ekaterimburgo, en donde fueron fusilados, y sin ningún tipo de duda se llegó a demostrar que los cadáveres que todavía faltaban, porque fueron como 2 exhumaciones que se hicieron de tumbas, los cadáveres que faltaban, que era el de Anastasia y el de Alexei, que era el zarevich, aparecieron más tarde, ya en el año 1991, y se demostró, sin ningún tipo de dudas, que efectivamente esos cadáveres correspondían a estas 2 personas, Anastasia. Así que Anna Anderson, en fin, quedó totalmente desacreditada y toda la fabulación que se había hecho, pues imposible, ¿no? De hecho, también hay películas, hay novelas y hay todo tipo de historias. Ahora mismo ya no se podría hacer eso. ¿Por qué? Porque Anna Anderson no era la princesa Anastasia. Lo digo un poco como un caso ya muy claro y que se sabe desde hace un montón de años. En el caso de Beethoven, sabéis que también en el Beethoven se ha dado muchísimas vueltas, tenemos muchísimos, tenemos 5 mechones de cabello, algunos de los cabellos se subastaron hace tiempo por una millonada casi, y luego se demostraron que no eran de él, sino de una mujer. Bueno, también se demostró, gracias, ¿no?, a este tipo de técnicas forenses, que aquellos cabellos no correspondían a un hombre, sino a una mujer. Pero hay otros mechones de pelo de Beethoven que sí se sabe. En aquellos que se analizaron en su momento, que no se sabían que era una mujer, dice que murió por unas altas dosis de plomo. Lo cual decía que el plomo también pudo haber servido para que tuviera sordera, porque claro, cuando tú te vas contaminando de plomo, de ese vulcanismo, ¿no?, como lo llaman también, pues poco a poco vas perdiendo audición y al final tu vida pues muere. Es un poco lo que le pasó también a ciertos pintores que utilizan plomo en sus composiciones, ¿no?, en sus pinturas. Bueno, pues luego, cuando se demostró que aquel mechón de pelo no servía para nada, pero se han encontrado nuevos mechones de pelo, no murió de plomo, que es la versión oficial que encontraréis a veces en algunos libros. No, murió por un envenenamiento de plomo de pescado que él comía en el Danubio, porque dice que el Danubio estaba muy contaminado, la gente echaba allí porquería y los peces estaban con unas concentraciones de plomo muy elevadas. No, él muere, atentos, él bebía bastante,
Pero bueno, era habitual también en aquella época. Y además, él tuvo hepatitis B. Entonces, dice que la mezcla entre lo que bebía y el virus de la hepatitis B, al final entró en un problema de cirrosis hepática, y esa fue la consecuencia de su muerte. Así que ese es un poco, hasta el día de hoy, y me imagino que será la parte definitiva, de cómo murió este gran hombre. Igual que ocurre un poco con Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Este hombre fue un genio, fue un polímata, la verdad que sabía de todo y prácticamente se metió en todos los terrenos, incluso de la arqueología, fue un pionero de la arqueología en Norteamérica, también en la arquitectura, y fue el autor, uno de los autores de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, también de los derechos humanos, de esa independencia en la que estaba basada precisamente esos principios humanísticos, y tantas cosas. Pero también fue un defensor de la separación de razas. Consideraba que los negros tenían que estar donde están y los blancos tenían que estar donde están, hasta que se demostró que tuvo varios hijos con una esclava negra, que era Sally Hemings, esta mujer. Lo cual no tiene nada de importancia, salvo que él lo ocultó hasta el último momento. Entonces, lo que se analizaron fueron los restos de Thomas Edison, uno de los hijos, y al final se demostró que genéticamente, efectivamente, sus genes, los genes del padre, eran ni más ni menos los de Thomas Jefferson. Esto generó un escándalo. De hecho, es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que se le acusó por un escándalo sexual. Luego ha habido otros cuantos por ahí que han seguido, ¿no? Pero bueno, el primero fue el primero en muchas cosas. Lo que pasa es que fue el primero en algo que a lo mejor a él no le gustó. Hoy se sabe perfectamente que tuvo 4 hijos, uno de ellos, Thomas Edison, se ha demostrado genéticamente que pertenecía a Jefferson, ya digo, lo cual no tiene mayor importancia, salvo que él en aquel momento no quería que ese tipo de contubernio, ¿no?, entre los negros y los blancos se produjera, porque todavía estaba muy reciente. En fin, ya sabéis, toda la guerra civil, toda la parte de los nordistas y los confederados, y todavía estaban ahí restallando un poco las heridas en aquella época. Lo mismo pasa con el famoso Bill el Niño, este hombre que al final acaba asesinado, ¿no?, por Pat Garrett. Bueno, en el año 1881 sabéis que hay 2 tumbas de Bill el Niño. Una, que sería esta, la del cementerio de Fort Sumner, en Nuevo México. Dice que entonces la historia oficial, la que aparece en las películas, es asesinado por Pat Garrett, y entonces al final acaba muriendo, ya digo, con 22 añitos, pero ya tenía un historial de delincuencia bastante considerable. Pero es que había una persona que decía que no había, un poco lo que pasaba con Luis XVII. Había una persona que decía que él era Bill el Niño, que él no había muerto en aquella época, que aquello era una especie de tapadera histórica, pero que él seguía viviendo. Y tanto que seguía viviendo como que está enterrado aquí, William Henry Roberts, en este cementerio de Hamilton, en Texas. Y además murió a la edad de 90 años. Generó una duda. ¿Quién de los 2, Bill el Niño, es el que está enterrado en su tumba real, ¿no?, de las 2 tumbas que hay? Ahí está claro que uno miente. O uno murió a los 22 años, o el otro murió tranquilamente, de una longevidad bastante encomiable, y murió en Texas. ¿Quién pensáis cuál es la tumba correcta? Digo, por si algún día tenéis que poner una flor para que no se equivoquéis de cementerio. Esta. Le mató realmente Pat Garrett. No sobrevivió ahí, pero hubo alguien que se aprovechó de su fama, precisamente porque en aquella época tampoco había métodos para determinar si era o no era el cadáver, y siempre se creó toda una especie de fabulación, se orquestó toda una especie de trama novelística para intentar decir que este hombre no, el siguiente, el que os he comentado, estuvo sobreviviendo a muchísimas de las vicisitudes, ¿no? Y él, además, en las tabernas donde iba, mientras bebía con sus amigotes, iba diciendo que él era el auténtico Bill el Niño. Bueno, pues hoy se ha demostrado, hace unos años se ha demostrado que efectivamente no es. Y lo mismo pasaría con Colón. ¿Qué pensáis? Ya sabéis que Colón está por ahí distribuidos sus restos. Los 2 lugares oficialmente donde están sus restos es la Catedral de Sevilla, ya sabéis que es del que muere en Valladolid, va pasando de sitio en sitio, está en Santo Domingo, va a La Habana, en Cuba. En fin, en 1898, cuando se produce el desastre de Cuba, pues los restos pasan a España y al final acaban en la Catedral de Sevilla. Pero también en Santo Domingo dicen que tienen también los restos de Colón, ¿no?, que al final no se trasladaron todos los restos. Ahí es donde entra José Antonio Lorente, este médico forense que os he dicho, y se analizó los restos, lo que queda. Aquí tenéis el Faro de Santo Domingo, en la República Dominicana, donde también supuestamente estaría parte de Colón. Pero lo que llega a España estaría metido en esta especie de arca pequeñita y estaría
enterrado en la Catedral de Sevilla. Si habéis ido a la Catedral de Sevilla, veréis que hay una especie de catafalco donde supuestamente estaría enterrado Colón, o lo que queda de Colón. José Antonio Lorente, que analizó estos huesos, por cierto, huesos, nada, unos cuantos gramos que corresponden aproximadamente al 15% de su cadáver, de su esqueleto, el 15%, nada más. Pero con ese 15%, lo que averiguó, efectivamente, correspondía a Colón. Lo averiguó, además, comparando genéticamente con su hijo Hernando y con su hermano Diego, con lo cual era importante porque se sabe dónde está enterrado su hijo Hernando y se sabe dónde está enterrado su hermano Diego. Entonces, la parte esa genética, siguiendo los nucleótidos estos, pues se determinó efectivamente que correspondían a Cristóbal Colón. La duda que nos queda, ahí ha quedado. Ahora se está sabiendo, gracias a estos huesos, todavía no se ha dado a conocer públicamente. Se puede saber exactamente de dónde procedía Colón. Si era genovés, si era de la Alcarria, si era catalán, si era mallorquí, de dónde era. Incluso se va a determinar en breve, cuando José Antonio Lorente haya hecho todo en análisis genético, se va a determinar, por ejemplo, si su padre era el príncipe de Viana. Sabéis que hay toda una teoría diciendo que el príncipe de Viana, pues al final tuvo un affair con una campesina de Baleares, al final, fruto del cual salió Cristóbal Colón. Otros dicen que fue hijo de Inocencio VIII, del Papa, ni más ni menos. Hay toda una historia muy curiosa, ¿no? De Ruggero Marino, por cierto, un libro de Ruggero Marino, donde dice que Colón era hijo ni más ni menos que de un Papa, de Inocencio VIII. Pero otros dicen que podía ser el príncipe de Viana. El príncipe de Viana, también otro personaje curiosísimo, os recomiendo también, por ejemplo, hice un cronovisor no hace demasiado tiempo también en Serie Historia, donde analizamos un poco su vida. Bueno, al final es enterrado en el monasterio de Poblet. Entonces, bueno, pues analizó porque, en fin, es un personaje muy reconocido dentro de Navarra y dentro de todo lo que es ese linaje que bueno, no tuvo mucha descendencia por una serie de problemas familiares que hubo. Entonces se intentó analizar el esqueleto, lo que es la momia, y sabéis, bueno, y esto fue uno de los que lo hizo, fue Miguel Botella, el que os he comentado antes. ¿Y sabéis qué descubrieron? Bueno, también hubo con la desamortización de Mendizábal, en fin, el monasterio de Poblet, empezaron a sacar huesos y huesos, los amontonaron todos y luego era muy difícil saber quién era quién. Pero bueno, hay alguien que le encarga, dice, oye, tú coge los huesos del príncipe de Viana y le vamos a momificar. Entonces hubo alguien que dijo, pues vale, y cogió lo que él suponía que era el príncipe de Viana y lo montó como si fuera una especie de Frankenstein. Bueno, pues Miguel Botella llega a la conclusión de que corresponden a 3 cadáveres, 3 partes de cadáveres y ninguno del príncipe de Viana. Entre otras cosas, porque hay una serie de vértebras que más de la cuenta de las que tendría que tener un cuerpo humano, ¿no? Y otra serie de anomalías genéticas que eran pequeñas aberraciones. Por lo tanto, no sabemos si sería o no sería el padre de Colón, pero desde luego el que está, no es el príncipe de Viana. Para que veáis la cantidad de cosas que se van sabiendo, ¿veis? ¿No? O en el caso de Cervantes, os contaba antes, ¿no? El Paco Echevarría, que había analizado estos huesos, ya sabéis que está en el convento de las Trinitarias Descalzas, en Madrid, en fin, en el barrio de las Letras, y bueno, se sabía que estaba ahí enterrado, junto con su esposa Catalina de Salazar y otras 16 personas más, un batiburrillo también de huesos, y al final se determinó que al 100% no se podía saber cuáles eran los huesos de Cervantes, pero sí con una probabilidad muy alta de que Cervantes efectivamente está enterrado donde decían que estaba enterrado, que es en el monasterio de las Trinitarias, que tuvo que ver mucho con el rescate de Argel cuando él estuvo prisionero allí en Berbería. Y luego, pues ahí está, esto es la placa que veréis en el interior, donde queda claro que dice aquí yace Miguel de Cervantes. Y la aquí yace es así, en general, ¿no? Porque hay una cantidad de huesos que no corresponden a él, pero parte que son suyos. Hay una errata muy curiosa ahí, porque utilizan un texto de una obra de Cervantes, que es los trabajos de Persíles y Segismunda, pone ahí, y esto lo hace la Academia de la Lengua. Pero realmente la obra es los trabajos de Persíles y Sigismunda. Es curioso, parece que es una tontería, ¿no? Esa vocal, pero sabiendo quién hace esta placa, debería saber un poco cómo era el título exacto de la obra de Cervantes. Esto es una cosa que se comentó dentro de los mentideros del momento, ¿no? Y seguimos aquí con Prim. También otra historia muy curiosa, el libro de Paco Pérez Avellán fue bastante representativo porque Prim, ya sabéis que fue una figura esencial en el siglo XIX y sobre todo en el momento antes de que se cree esa Primera República. Ya sabéis que se produce la Revolución de la Gloriosa, donde a Isabel II se la bota de la monarquía, al final se tiene que exiliar a Francia, a París. Hay un momento muy, muy convulso y no quieren ningún Borbón más porque están hasta los Borbones de todas las monarquías que habían pasado y sobre todo por la de Fernando, bueno, en fin, todo lo de Fernando VII ya sabéis un poco todo lo que ocurrió. Pero en ese momento de Isabel II
ocurre algo muy interesante. Se echa a los Borbones, en este caso representado por ella, pero hay un momento en que se busca a alguien, ¿no? Dice, bueno, ya que no queremos Borbones, pero España necesita como una monarquía, se trae a un Saboya, que es cuando llega Amadeo de Saboya, ya sabéis, en 1870. Bueno, justo cuando llega Amadeo de Saboya se cargan a Prim. Una conmoción, porque el principal valedor de que viniera este rey italiano era Prim, y se lo carga, ¿no? Hay todo un atentado tremendo, que era... Aquí está, es uno de los gráficos donde se apostaron unos cuantos facinerosos y entonces cuando pasaba la carroza, pues se produce este magnicidio donde, y aquí viene la investigación de Paco Pérez Avellán, donde se supone que era gente, en fin, contraria, ¿no?, a la monarquía y contraria a Prim. Y al final se demostró, y lo digo muy rápidamente, y aquí tenéis, porque la momia se tiene, mirad, un poco feo ha quedado, pero bueno, pero es Prim. El rostro da miedo, ¿no? Bueno, pues al final la conclusión a la que llega Paco Pérez Avellán es que este magnicidio, que fue el primero, ya sabéis que aquí en España tenemos una especie de tendencia tétrica a cargarlos a los presidentes de gobierno o presidentes de consejos de ministros. El primero fue Prim en 1870, el último fue Carrero Blanco en 1973, pero también se cargaron a Dato, a Cánovas del Castillo, etc. Y este fue el primero. Bueno, pues lo que llega a la conclusión es que sobrevivió a ese atentado terrorífico, es decir, porque con unos cuantos arcabuces prácticamente le dieron en todo el cuerpo, pero no en zonas vitales. Entonces, al final dice que le estrangulan para que al final muriera, y durante un tiempo le mantuvieron, por decirlo así, vivo, a nivel estadístico, para firmar una serie de decretos cuando él ya estaba realmente muerto. Es importante esto saberlo, porque en aquel momento se estaba decidiendo el futuro de España, ¿no? Evidentemente. Si ya llega Amadeo de Saboya y se están cargando a Prim, claro, Amadeo de Saboya duró lo que duró, 2 años y medio, y luego se fue con una famosa frase. Dice, este país es ingobernable. Claro, mientras había tirado a unas cuantas amantes, entre ellas, por ejemplo, Adela Larra, que era una de las hijas de Larra. Bueno, pues lo importante de la investigación es que si fue un magnicidio en el interior, por decirlo así, dentro del interior del gobierno, ¿quién le pudo haber matado? ¿A quién le interesaba que este hombre desapareciera? ¿A quién le interesaba que se saliera del escenario político? Pues todo apunta al general Serrano, uno de los personajes más intrigantes y más fascinantes de la historia del siglo XIX. Bueno, a raíz de aquello, ya sabéis, cuando se va Amadeo de Saboya, pues al final surge la Primera República, que dura lo que dura, 9 meses con 4 presidentes. ¿Os acordáis que antes os hablaba de Salvador Baena? Bueno, pues estuvimos hace poco también con él y con Salvador Baena, y sabéis que se robó en el año 2000 el cráneo del Papa Luna, en fin, el famoso Benedicto XIII, el que da pie, el antipapa, ¿no?, de Peñíscola, que estuvo tanto tiempo en Peñíscola, el que da pie a esa famosa expresión de mantenerse en sus 13. Bueno, pues el cráneo al final fue robado, tuvo distintas peripecias y se tuvo que averiguar, ahí tenéis, por una serie de elementos radiométricos que se hicieron al cráneo, y se llegó a demostrar, aquí me tenéis aquí con el cráneo auténtico, se está exhibiendo, por cierto, ahora en Zaragoza, y el cráneo de San Valero, que sabéis que es el patrón de Zaragoza, es el mismo rostro del Papa Luna, porque el Papa Luna, que financió precisamente este busto, quiso que se utilizara su propio rostro. Bueno, era así de narcisista, también era lógico en aquella época. Solo cambió una cosa, la nariz. Su nariz era un poco aguileña, ¿sabes? Y entonces le cambió la nariz para que pareciera más guapo. Pero el cráneo de San Valero, lo digo para los que seáis de Zaragoza o conozcáis un poco este famoso relicario, ¿no?, porque luego se utilizó para poner reliquias, era ni más ni menos que el cráneo del Papa Luna. Y se determinó, gracias a esto, los forenses concluyen que el cráneo robado de Sabiñán, donde estaba en el Palacio de Sabiñán, era el Papa Luna. Bueno, pues se reconoció a través de todo ese tipo de prácticas forenses y gracias, entre otros, a Salvador Baena. Cosas muy interesantes, ya digo, porque incluso también se ha podido determinar, otro de los grandes, en fin, enigmas de la historia, si realmente Hitler murió o no murió en el búnker de Berlín. Y aquí, una vez más, a mano alzada, pregunto, ¿quién pensáis, los que pensáis que Hitler sobrevivió, o sea, que lo del suicidio fue una especie de artimaña orquestada, de los que estéis aquí, ¿quiénes pensáis que realmente sobrevivió a ese búnker y que no se llegó a suicidar? Manos... Bueno, ahí está. ¿Y los que pensáis que sí que se suicidó? Hay gente que se ha abstenido, ¿eh? Que me he fijado. Hay gente que se abstiene. Eso quiere decir que me queda poco tiempo. Voy rápido. Bueno, pues gracias a esta parte de aquí, de lo de abajo, o sea, ahí tenéis el cráneo, veis que hay una especie de agujero de bala. La versión oficial, ¿qué es lo que dice?
30 de abril de 1945, cuando están entrando ya las tropas soviéticas, él ya decide, para que no le pase lo que le pasó a Mussolini, decide primero ingerir una cápsula de cianuro, tanto él como su amante, Eva Braun, también los 2 perros que tenían se los cargan, y al final se pega un tiro. Mucha gente dice, no, esto es mentira, porque realmente se fue hasta Argentina y allí, en fin, hay toda una serie de pruebas donde dicen que Hitler sobrevivió, y no solo él, sino otros cuantos jerarcas nazis. Bueno, pues gracias a ese puente dental que conservaron los rusos durante mucho tiempo, lo que pasa es que Stalin sí difundió la noticia de que sobrevivió, porque le interesaba decir que los occidentales, tanto en Francia como en Inglaterra y tal, mantenían vivo a Hitler. Eso le interesaba, pues ya sabéis, para su política, ¿no? Su geoestrategia. Al final, por ese puente dental que tenían los rusos y que consiguieron en 1945, cuando entraron en el búnker de Berlín, se sabe que Hitler se suicidó. Por lo tanto, todas las teorías, que si estuvo en Paraguay, que si estuvo en Argentina, que si está en la cara oculta de la Luna, que si está en la Antártida preparando el Cuarto Reich. Lo siento si queréis utilizar ese argumento como novela. No, se mató, y bien matado, en ese búnker el 30 de abril de 1945. Y con Joseph Mengele, que se escapó, es verdad, al final se descubrió que su cadáver apareció en Brasil, en la playa de Ambú, y él murió, al final dice que le dio un infarto mientras estaba nadando, y ahí acaba su vida. Pero él sobrevivió, y este es un pasaporte de Gregor Helmut, con el que pasó, por ejemplo, a Argentina, y también estuvo en Paraguay durante un tiempo. Era falso, porque se sabe que al final acabó, ya digo, muriendo gracias al análisis de esos huesos que se encontraron en 1979. Fijaros, porque ya sabéis que el ángel de la muerte, en fin, el jerarca, ¿no?, que estuvo haciendo tantos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, sabéis que una de las cosas que él utilizaba era crear genéticamente a personas similares, utilizando los clones, ¿no? Bueno, pues qué curioso que pasó por Cândido Godoy, en esta localidad de Brasil, y allí es donde hay 130 pares a día de hoy de gemelos. Es decir, alguien pasó en un momento dado, claro, todas las pistas conducen a Joseph Mengele, que creó experimentos para crear luego este tipo de gemelos extraños, porque en parte tiene que ver con esta trama de esta película. No sé si la habéis visto, es una película ya antigua, basada en una novela de Ira Levin. Bueno, pues Los niños de Brasil lo que dice es que Joseph Mengele crea clones de Hitler, hasta 93, si no recuerdo mal, para que luego con el tiempo crear ese Cuarto Reich. Es decir, que Mengele todavía a día de hoy, sobre todo en Cândido Godoy, sigue haciendo de las suyas. Y termino con reconstrucciones faciales, ¿vale? Esto es para que veáis técnicas que está haciendo Alessandro Tomasi para personajes antiguos como Aníbal Barca, para que veáis su auténtico rostro. En el caso de Alejandro Magno, esto es una especie de recorrido rápido para que pongamos rostro a personajes muy conocidos gracias a una técnica de reconocimiento facial en función, no de la genética, pero sí de las estatuas y de los retratos que han quedado. Aristóteles, Platón, Sócrates, Julio César, Homero, Cleopatra, ¿sería así? Juan Sebastián Bach, con Carolyn Wilkinson, que es una de las mujeres increíbles reconstruyendo rostros. Robespierre era feo, el hombre. Al final murió con la guillotina, que a tanta gente que mandó, al final acabó igual. Copérnico, este es el rostro que tenía justo cuando muere, gracias precisamente a su cráneo. San Nicolás, ¿cómo pensáis que era San Nicolás? San Nicolás, el famoso San Nicolás, ¿no?, el de los niños, San Nicolás de Bari. Sabemos su rostro. ¿Cómo lo imagináis? Ahí le tenéis. Hay veces que es mejor no visualizarlo. Pero este es, en el 2004, la antropóloga Carolyn Wilkinson determinó que su rostro, en función del cráneo que nos ha llegado a nosotros, tendría este. Y San Antonio de Padua. Angelical, ¿no? San Antonio de Padua, que es santo más majete, además invocado. Ya sabéis, si se pierde algo o para buscar novio, es de lo más requerido. San Antonio de Padua. Y sí. Bueno, y San Isidro Labrador, patrón de Madrid y tantas cosas. Yo estuve además cuando se mostró los análisis genéticos y forenses de su momia, porque ya sabéis que se mantiene todavía, y reconstruyeron su rostro. Ese día estuve con Javier Sierra, donde dentro de la Universidad Complutense de Madrid hicieron esa reconstrucción facial. Ahí le tenéis. Un aspecto magrebí, entero. Pero eso es curioso, por eso le pusieron ese velo, como para que no se viera el pelo ensortijado, ¿no? En fin, tantas y tantas cosas que os podría contar.
Pero en definitiva, y aquí terminamos, es un poco lo que yo quería representar. Cada uno somos distintos, cada uno somos únicos, somos diferentes, cada uno tenemos nuestro código genético y todo lo que somos procede de los genes de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de tantas y tantas culturas las que hemos vivido o han vivido en nuestras vidas pasadas. En definitiva, somos capaces de hacer lo mejor y lo peor, como habéis visto en estos personajes que he analizado. Por lo tanto, si somos capaces de hacer lo mejor y lo peor, no perdéis el tiempo, hacer el bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay que ver lo que es el poder, ¿eh? Me tienes un miedo que termina antes de tu hora. He terminado el tiempo justo. Bueno, ¿qué os voy a decir de ella? Lo conocéis. Es una de mis debilidades, por eso, ¿con cuántos son? Pues 8. ¿Y cuántos llevamos hechos? 8. Has cumplido en todos. Nada, que quedan 2 o 3 minutos, con lo cual no va a haber tiempo de que hagáis alguna pregunta. ¿El señor concejal quiere hacer alguna pregunta? Bueno, esa después. Vale. ¿Ángeles, alguno? ¿No? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Yo. No se atreve. ¿De dónde sacas tanta información? Porque el que no te conoce se cree que va siempre con los papeles, que va siempre... ¿De dónde sacas tanta información? Carlos ya me dijo de dónde, pero ¿tú de dónde la sacas? Bueno, los registros acásicos creo que están por ahí en algún lugar. No, a ver, todo esto funciona, como mucha gente que estáis aquí, todo funciona por un motor que se llama la curiosidad. Es decir, cuando tú tienes curiosidad por saber algo más de ti, por saber algo más de la historia y sobre todo por saber algo más de este planeta que llamamos Tierra, es cuando te empiezas a interesar por una cosa y por otra. Es verdad que yo soy un poco, en fin, un culo inquieto, me interesa prácticamente todo. Aquí se dice un cataguisado. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque al final cada cosa está relacionada con la siguiente. Es decir, tú no puedes estudiar un poco de historia si no sabes algo también de genética o no sabes algo de leyendas, porque muchas veces donde nos llega la historia llega la leyenda. Entonces, al final es una especie de puzzle. Son piezas distintas, las vas encajando. Yo, a ver, me encanta la gente que es especialista en una cosa muy concreta y muy determinada. Pero al final hay que tener una visión global, porque si solo eres especialista en un roble, pero no sabes que también hay cipreses y que también hay encinas, es decir, que al fondo un bosque lleno de posibilidades que nos sirven para conocernos un poquito más, porque en el fondo todo es eso, es conocernos un poquito más. Este tipo de investigaciones, este tipo de cosas, claro que te llevan muchísimo tiempo, es lo que tiene, en fin, el que tengamos esta pasión por la historia, pero es que el primero que le satisface es a mí. Y espero que todo este tipo de explicaciones, que en el fondo, a ver, estas cosas las podéis conseguir por distintas vías, esto que os he comentado, pero este recorrido que yo he hecho de una forma tan sincrética y en menos de una hora, casi en esta especie de viaje en el tiempo, en el fondo es una de mis inquietudes. Tengo más, como tú bien sabes, pero una de mis inquietudes es esto, saber quiénes somos, por qué estamos aquí. Un poco lo que decía Descartes en su momento. Y al final, ¿qué le pasó a Descartes? Pues que sabía demasiado. Una de las cosas que ocurre a mucha gente que sabe demasiado es que al final suele acabar mal. Espero que a mí no me ocurra lo mismo, porque yo por suerte no sé tanto. No sé tanto, pero sí que por lo menos intento averiguar lo que hay detrás de la noticia oficial. Y cuando intentas averiguar lo que hay detrás de la noticia oficial, te das cuenta de 2 cosas. Sí, que primero, nos cargamos los políticos, ¿y cuál es la siguiente? Primero, que nos engañan como iba a decir, como a chinos. Espérate que están aquí los políticos. Nos engañan. Y segundo, que a veces la verdad es poliédrica, es decir, que tiene distintos enlaces, distintos puntos y distintos ángulos. Y a partir de ahí, a disfrutarlo, porque el primero que lo disfruta soy yo. Y a partir de ahí cállate, porque ya terminamos la hora. Vale. Deciros, tenemos media horita, como siempre, cuando empezamos, para que toméis un café, para que respiréis un poco. El siguiente que tenemos es también de Armas Tomar. Tenemos a Ricardo González, que viene desde el otro lado del charco, especialmente a contaros cosas de sus experiencias. Así que poco más que deciros. Fuera hay tazas del Congreso, hay camisetas y hay el sorteo que siempre hacemos todos los años, que siempre nos manda Juanjo Benítez, de unos libros firmados de su puño y letra y con frases suyas. Para el sorteo sí que hacemos, porque recordar, al fin y al cabo, aquí estamos todos por una causa, que es siempre ayudar. Y tenemos a Pediatría Solidaria para ayudarle este año. Así que ahí tenéis donde comprar para la rifa, camisetas, alguna taza, lo que queráis. Así que hasta dentro de media horita, ¿vale? Hasta ahora.